Dios cumpla todos tus deseos. Diga conmigo, qué bonita frase, ¿verdad? Frases como lo mejor para el año que viene y que todos tus deseos y todos tus anhelos se cumplan. Diga conmigo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Sí? Vamos a comprar las 12 uvas que representan los 12 deseos para cada mes. Y al final, entre que termina y empieza el otro, nos las comemos y así todos nuestros buenos deseos se van a cumplir. ¿Sí? Cierra tus ojos y piensa en qué es lo que quieres que se cumpla para este año. ¿Sí? Algunos se compran ropa de color rojo, amarillo, para que los deseos se les cumplan, ¿verdad? Otros echan arroz en la casa, otros la barren para limpiar las malas vibras, ¿verdad? Sí. Entonces el único que hace negocio es el que vende arroz y el que vende ropa. Ahora, yo no quiero que malentendamos las cosas, y no es que estemos en contra de que nos vaya bien. Queremos que nos vaya bien y los deseos que tenemos se cumplan. Claro que queremos ser bendecidos, pero la pregunta es, ¿todos nuestros deseos serán buenos? La pregunta es, ¿será así de fácil como que te vaya bien y se cumplan tus deseos? Y desear algo y que suceda. ¿Será que Dios cumple los deseos de todos los deseos que yo tengo? ¿Los cumplirá Dios? ¿Será que si comes una uva y piensas en un deseo para cada mes, te va a ir muy chido? ¿Será tan fácil como usar un color de ropa el fin de año y que todos los deseos se hagan realidad? El rojo para el amor. ¿Será que todos los deseos deben o debieran cumplirse? ¿Será que todos los deseos son buenos? ¿Habrá algunos que no debieran cumplirse? Bueno, pues la Biblia categóricamente habla de que no todos los deseos se alcanzan. Diga conmigo, apenas me estaba emocionando con el mensaje, pastor. Pues la Biblia categóricamente dice que no todos los deseos se alcanzan. Y quizás no sea una muy buena noticia para algunos. Proverbios capítulo 13 versículo 4 dice de esta manera: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. O sea, si yo soy perezoso, de nada sirve que me ponga los chones de colores rojos. Me dijo mi esposa que no lo dijera, pero se me salió. Si yo soy perezoso, de nada sirve que me coma las 12 uvas al final del año, o que todas las personas deseen buenos deseos. Pero también dice Proverbios 21, 25 y 26. Mire lo que dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Hay una oración que el salmista decía en el Salmo 140 versículo 8. Mire, una oración muy extraña, porque normalmente queremos que Dios cumpla los deseos de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, nuestros propios deseos. Pero mire lo que decía el salmista: no concedas, oh Jehová, Salmo 148, no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. Espero que en este tiempo, cuando usted vaya a darle, te deseo que no conceda a Jehová tus deseos para este año impío. No vaya a decir eso. Pero eso es una realidad. No todos los deseos se cumplen. Y el salmista decía: no le concedas al impío sus deseos. Y luego dice el por qué. Dice: no saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Hay deseos que, si Dios cumple, lo único que haría en la persona es que se vuelva orgulloso y arrogante. Entonces, en nuestros sentimientos, nuestro humanismo, pues sí, que todos tus anhelos se cumplan. Pero aquí dice, el salmista decía: al impío, Señor. Y el impío es el que no vive en piedad, no vive en justicia. Decía: a ellos no les concedas el deseo, porque si les concedes el deseo, lo único que hacen es hacerse orgullosos y soberbios. El Salmo 112 versículo 10 habla de que el impío verá al justo y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá,
Y luego dice, el deseo de los impíos perecerá. Entonces, si por más que todo el mundo me desee buenos deseos y me desee que me vaya muy bien y me desee lo mejor para el 2017, si no estoy viviendo una vida piadosa, los deseos no se cumplen. Lo dice la Biblia, ahí está. Están muy serios. Si quieren arranquen los salmos, pero es la verdad. Amén. Miren lo que dice Ezequiel 11:21. Dice, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. Lo que quiere decir esa frase es, yo les voy a pedir cuentas. Lo voy a leer de esa manera. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo les pediré cuentas por su conducta, dice Jehová el Señor. Entonces el Señor no cumple el deseo de estas personas, al contrario, dice, le voy a pedir cuentas porque su corazón anda tras un deseo equivocado, un deseo idólatra y de sus abominaciones. Ahora, de acuerdo a la Biblia, hay dos tipos de deseos: deseos buenos y deseos malos. Diga conmigo, qué profunda teología el pastor está enseñando esta noche. Pero de acuerdo a la Biblia, hay deseos buenos y deseos malos. Y los deseos malos los podemos clasificar conforme a la Biblia de acuerdo a lo siguiente. Número 1, hay deseos que el diablo pone en el corazón de la gente. Algunos están diciendo, ay pastor, hay deseos, por eso no todos los deseos se deben de cumplir. Y Dios no va a cumplir todos los deseos, porque hay deseos del ser humano. Es más, hay deseos de creyentes que pudieran no discernir. Y es un deseo que el diablo puso en su corazón para apartarlo del plan de Dios. Un día Jesús estaba, si usted lee el contexto del versículo que voy a leer, el contexto dice, Jesús estaba hablando con los judíos que habían creído en él. ¿Con quién hablaba? ¿Con los judíos que qué? Eran creyentes los judíos. Pero miren lo que les dice Jesús ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vaya usted al inicio del capítulo y encontrará que dice, Jesús le dijo a los judíos, Jesús estaba hablando con judíos que habían creído en él. Y miren lo que les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pues hay deseos que el diablo pone aún en creyentes. Bueno, todavía ellos no habían entrado habían creído en Jesús, pero no habían tomado las decisiones que Jesús quería que tomaran. Entonces, el Señor les dice, los deseos que ustedes tienen, quien se los puso en la cabeza fue el diablo. Así es de que hoy en adelante como que vamos a pensarle para decir, que Dios te cumpla todos tus deseos. Mire, hay dentro de esos deseos malos, aparte de los deseos que pone el diablo, son los deseos que son resultado de una vida sin Dios. Definitivamente, los deseos de una persona que tiene a Cristo en su corazón y los deseos de alguien que no tiene a Cristo en su corazón son totalmente diferentes. ¿Sí me explico? O deben ser totalmente diferentes. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Saben qué? No, ya dejen esos deseos que tenían antes de conocer a Dios. Dejen esos deseos que tenían cuando ustedes no ignoraban el propósito y el plan de Dios para sus vidas. No se adapten a esos deseos, no se amolden a esos deseos. Y luego da la recomendación en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nuestros deseos, hermanos, en Cristo son diferentes a cuando no estábamos en Cristo.
o debieran ser diferentes. Y si no son diferentes, habría que preguntarnos si realmente ha habido una verdadera y genuina transformación en nuestros corazones. El Señor dice: no tengan los deseos que tenían cuando ustedes hacían lo que querían, porque ustedes ya no hacen lo que quieren. Ustedes hoy están regidos por lo que Dios ha dicho. Dice: los deseos que ustedes tenían cuando hacían lo que querían eran deseos malos, pero ahora en Cristo es diferente. Él está diciendo: Pedro, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus deseos que tenían sin Cristo. Miren lo que dice Colosenses 3, 5 al 7. Mire, bien claro: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué dice? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Y qué dice? Malos deseos. Hay deseos que nosotros tenemos que hacerlos morir, porque no van de acuerdo al plan y al propósito de Dios, y no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego sigue diciendo: y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Entonces, cuando hablamos de deseos malos, hablamos de los deseos que Satanás pone. Hablamos de los deseos que son el resultado de vivir una vida sin Cristo, por nuestra ignorancia o por nuestra rebeldía, pero son malos deseos. Pero también, amados, podemos tener deseos que se originan en la carne. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos, ¿qué? Carnales. Entonces están los deseos que el diablo pone, están los deseos que tenemos cuando estamos en ignorancia, sin una vida en Cristo. Están los deseos carnales. ¿Cuáles son los deseos carnales? Cuando la carne domina la vida de un creyente. Y dice: yo te hablo como a un extranjero y peregrino, que te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma. Diga conmigo: qué bueno que Dios no cumple todos los deseos. ¿Verdad que no? Imagínense que cumple los que el diablo pone, o los que eran resultado de nuestra ignorancia, o los que son resultado de nuestra carne. Miren lo que dice Gálatas 5:16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y lo dice la Biblia que el ocuparse de la carne es muerte. Efesios 2 del 1 al 4, hablando de los deseos de la carne, dice: y Cristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? ¿Qué dice? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, los deseos de una persona que es dominada por la carne, ¿serán buenos? No son buenos. Tiene deseos malos. No estoy diciendo que todos son malos. Quizá tiene deseos humanos o con sentimientos hasta cierto punto buenos en la familia, pero cuando la carne domina, puede haber deseos malos. Por eso nosotros no podemos ser dominados por nuestra carne. Pero también hay otro tipo de deseos. ¿Están aprendiendo los deseos malos? ¿Cuáles son los deseos malos? Uno, los que pone ¿quién? El diablo. ¿Cuáles otros? Los que tenemos por nuestra ignorancia y la vida sin Cristo. Amén. ¿Cuáles son nuestros deseos malos? Los que son los deseos de la carne. Pero el apóstol Juan habla de los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Primera de Juan 2, 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué más dice? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no satisfacer los deseos de nuestros ojos. Y vamos a ser tentados porque los deseos, el ojo tiene deseos de ver lo que no debes, de admirar lo que no debemos de admirar. ¿Sí me explico? El Señor Jesús habló de adulterio espiritual. Dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla es un adúltero de corazón. ¿Por qué mira a una mujer para codiciarla? ¿Por el deseo de quién? ¿De los ojos? Porque a veces queremos tener lo que otro tiene, porque vimos lo que otro tiene y también lo queremos. Y nos guiamos por los deseos de los ojos. Entonces no va a cumplir esos deseos. Pero también la Biblia habla de los deseos del mundo. Los deseos del mundo también son malos. Ahí lo leímos ahí en 1 Juan 2:16-17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad, ¿y a qué más? A los deseos mundanos. Por eso es importante saber cuáles son los deseos mundanos para renunciarlos con la ayuda de Dios. Por eso usted tiene que saber la palabra. Por eso tenemos que ver las instrucciones y el manual de Dios. Y donde Dios dice que ese deseo es mundano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es renunciarlo. ¿Por qué? Porque es un deseo que no puso Dios. Es un deseo malo. Y entonces ahí aplica la palabra de la cual habla el Salmo ahorita que leímos. Señor, no le concedas al impío sus deseos, porque se ensoberbece o se pierde cuando es atraído por su propia concupiscencia y sus propios deseos. Los deseos mundanos. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este tiempo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Pero también hay los deseos malvados. Hermanos, hay gente que tiene deseos malvados. Ahí hay Navidad. Que Dios te cumpla todos tus deseos. ¿Cuál? Y el otro por dentro, sí, te voy a quitar a tu esposa. Aguas. Sí, hay gente con deseos malos. Sí, te voy a llevar. Que Dios te cumpla todos tus deseos. Hombre, que no se los cumpla. ¿Sí me estoy explicando? Hay gente con deseos malos. Miren lo que dice Judas, San Juditas. Judas, versículos 17 al 19. Miren lo que dice. Dice, pero vosotros, amados, diga conmigo, me habla a mí. Diga conmigo, me habla a mí. Usted que está al lado, dígale, te habla a ti también. No os hagáis. Miren lo que dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales y los que no tienen al Espíritu Santo. Una persona que le quiere dividir de su familia y de sus hermanos y de su iglesia, tiene deseos malvados. ¿Sí o no? Si no, arranque a San Judas, arránquelo. Ahí está. Ahí dice que no son los que causan divisiones, los sensuales y los que no tienen al Espíritu. Entonces yo pregunto, ¿este tipo de deseos serán buenos? ¿Tendrá Dios compromiso en cumplir este tipo de deseos? ¿Nos ayudará o bendecirá el hecho de que este tipo de deseos se cumplan? ¿No? Por eso Dios no cumple todos los deseos. ¿Debieran cumplirse estos deseos? De ninguna manera, porque los deseos de Satanás son malos. Los deseos de una vida sin Cristo nos llevan al fracaso y al sufrimiento. Los deseos de la carne llevan a la muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte.
Los deseos de los ojos provienen del mundo y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de nuestro Dios permanece para siempre. Yo diga conmigo, deseos malos. Ahora diga conmigo, deseos buenos. Si usted me dice cuáles son los malos, le sigo con los buenos. ¿Cuáles son los deseos malos? De acuerdo a la Biblia, los que Satanás pone, los que son el resultado de una vida sin Cristo, los deseos de la carne, los deseos de los deseos de este mundo, los deseos malvados. Pero ¿cuáles son los deseos buenos? Y eso sí que se cumplan. Amén. Así que usted asegúrese de tener buenos deseos, para que cuando le digan que se cumplan todos tus deseos, digas sí, yes, amén. Porque no son deseos malvados, porque no son deseos impropios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuáles son los deseos buenos? Bueno, número uno, los que provienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los que Dios pone, los que Dios avala. Aquí en esta Biblia, ¿sabe qué va a encontrar? Todo el deseo de Dios para usted. ¿Y usted cómo se conforma con el deseo del compadre de fin de año? Que Dios te cumpla todos tus deseos. Ay, sí, gracias, gracias, gracias. Aquí está el deseo de Dios. Y si usted conoce el deseo de Dios, usted va a alinear sus deseos a los deseos de Dios. Y le va a ir bien. Y Dios le va a bendecir. Amén, hermano. ¿Cuáles son los deseos buenos? Pues los deseos de un alma justa, un alma piadosa, una vida que vive conforme a la voluntad de Dios. Los deseos buenos son aquellos que son fruto de una vida en el Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es vida y paz. Por eso es muy importante, dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne tiene malos deseos, pero el Espíritu Santo tiene buenos deseos. Amén. Por eso está claro, el Señor nos habla a nosotros y dice, haz morir lo carnal, haz morir lo que eras antes. Ahora, amado, no tenga miedo a que le tachen de espiritual, porque en estos tiempos el diablo ha querido meterle a la gente que está buscando a Dios, eres religioso, espiritualoide. Y el creyente que busca a Dios como que se está, ay, no vayan a pensar que soy raro, no vayan a pensar que soy religioso, no vayan a pensar que soy agüitado. Amado hermano, que piensen lo que quieran. Si usted anda en el Espíritu, no le va a agradar a los carnales. Hoy nomás 5 están de acuerdo, los únicos espirituales que hay aquí. A ver, lo voy a volver a repetir. Si usted anda en el Espíritu, va a tener problemas con los carnales. Ahora, no me malentiendo, no solo que con su carnal, el hermano suyo, no. Con la gente que anda en la carne. Claro, una persona que nunca ora critica al que ora mucho. Una persona que no ofrenda anda criticando al que hace ofrenda y hasta le dice tonto y te sacan la lana. Pero aquel que tiene problemas con el dinero, no, la ofrenda. ¿Y para qué la ofrenda? ¿Y para qué? Porque no ofrenda. Y claro, le critica a usted porque usted sí lo hace. Una persona que no adora y que no danza, ay, bola de chapulines. Porque la persona tiene problemas con eso. ¿Me estoy explicando? Una persona que no quiere compromiso con Cristo va a criticar su compromiso. Ya vas otra vez a la iglesia. En la iglesia es cada 15 días, en la mía, pues en la que tú inventaste. Porque la iglesia de los primeros tiempos dice que todos los días estaban en el templo y por las casas y no cesaban de enseñar a Jesucristo. Y dice que comían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón, y eso hacía que a la iglesia se añadieran los que habían de ser salvos. Y entonces el que no quiere compromiso, ay, ¿para qué vas el miércoles con el puro domingo tienes? Saludos.
sí, ¿para qué tanto? Porque no quieres tener compromiso. Bueno, yo estoy diciendo los que pudieron venir y no lo hicieron. Hay gente que de plano no puede. Amén. Pero oye, hay gente que critica. Oye, que están, oye, fuiste el domingo, aguantaste 3 horas ahí. Algunos presumen, mi iglesia es de media hora. Bueno, está bien, si tú quieres esa vida. Pero si yo quiero una vida espiritual, hermano, no le preocupe. Mire, el día que le digan, este está raro, es espiritualoide, ¿cómo busca? Ofrenda, va a la iglesia, sirve, ya no lo vemos en la casa. Ese día diga, ay, creo que voy muy bien. Voy muy bien. Voy muy bien, ¿sí? Ahora, no se los diga a ellos porque se van a meter en un lío que no vale la pena. Usted acá por dentro, muy bien. En estos tiempos necesitamos ser gente más espiritual, porque entre más espiritual sea, sus deseos son más espirituales. Y si sus deseos son espirituales, son deseos ¿qué? Buenos. Son deseos que Dios pone. Son deseos del resultado de lo que usted se alimenta en la palabra de Dios. Pero también habla el Señor del deseo de los humildes. Salmo 10, 17. Dice el salmista, Señor, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. ¿Cuántos quieren ser gente humilde de corazón? Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus vidas. Pero esta parte, este último me gusta mucho. Salmo 145, 18 y 19. Mire lo que dice. Espero que esto le anime, le bendiga. Léalo conmigo en voz alta, todos juntos. ¿Qué le parece? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Y sabe por qué Dios cumple el deseo de los que le temen? Porque una persona temerosa de Dios no puede tener malos deseos. Todos sus deseos están alineados al propósito de Dios. A mí me gusta eso. Cumplirá a sí mismo el deseo de los que le temen. Si queremos que todos nuestros deseos se cumplan, seamos temerosos de Dios. Pastor, y si son deseos malos, no puede tener deseos malos una persona temerosa de Dios. Y si se equivocara, el Espíritu Santo está ahí para guiarle a toda verdad y a toda justicia. ¿Sí me estoy explicando? Y su vida está regida, sus pensamientos y sus deseos están regidos por lo que Dios quiere. Mire lo que dice Juan capítulo 9 versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dile que está a tu lado, aguas. Y sabemos que ¿qué? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, gracias a Dios. Amén. Ahora usted dice, oye, pero qué mala onda, los pecadores necesitan que Dios los escuche. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando hemos pecado es que Dios nos perdone, para que entonces nuestros deseos cambien y sean deseos conforme al corazón de Dios. Porque un deseo de un pecador es un deseo malo. No es que Dios no lo quiera contestar, es que le va a hacer daño a él mismo. ¿Sí me estoy explicando? Cuando hablamos de pecador estamos hablando de alguien que su estilo de vida es pecar contra Dios y que no quiere corregir su camino. Entonces, amados, la pregunta sería entonces, si Dios oye el deseo de los que le temen, ¿qué es temer a Dios? Ahora, la Biblia enseña 3 clases de temor. Número 1, el temor que el diablo pone, que ese es miedo, terror, espanto. Es un tipo de temor el que el diablo coloca en la vida de las personas. El temor destructor originado por el enemigo.
el cual cuando llegue lo debemos desechar en el nombre de Cristo Jesús. Pero también habla de otro tipo de temor, y es un temor que no necesariamente es malo, es el temor que nos protege, o nos previene de hacer algo que nos pudiera dañar. ¿Sí me explico? A veces es bueno, hay un cierto tipo de temor que te previene para no hacer algo que te pueda dañar. Pero está el más importante, y es el que debemos de anhelar nosotros. Diga conmigo, el temor de Dios. Ahora, el temor de Dios no es miedo, terror o pavor a Dios. El temor de Dios se origina por la santidad de Dios. Él es santo. Y cuando entendemos que Él es santo, eso hace que lo reverenciemos, que lo adoremos como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. ¿Sabe ahorita que estuvimos adorando? ¿Qué está haciendo usted cuando está adorando a Dios? Está reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted está siendo una persona temerosa de Dios. Y los temerosos de Dios, sus deseos, Dios mismo se encarga de cumplirlos. Amén, hermano. Ahora, temor a Dios no significa vivir bajo condenación y ver a Dios como malo, sino que el temor de Dios es el resultado de contemplar su santidad y su grandeza. Hace rato estábamos hablando que nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poder. Cuando usted está declarando que Él está vivo y que Él es poderoso, usted está siendo una persona temerosa de Dios. Y siempre que hay un acuerdo entre nuestros labios y nuestro corazón. Amén, hermano. Quien teme a Dios, al contemplar su grandeza y su santidad, siempre tendrá buenos deseos. Por eso Dios los cumple. Amén. Dios es tan grande y poderoso que vale la pena obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando Dios dice no, es no. Oye, pero es que no habrá una chancita para mí. No. Y como tengo temor de Dios, no, aunque no me parezca, es no. ¿Sí me explico? Aunque no esté convencido en mi mente carnal, si Dios dice que no, es no y punto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El temor de Dios me lleva, por ejemplo, dice el Señor, perdona a tu enemigo. ¿Qué hace un rebelde? Pues no. Déjame pensarlo, deja que Dios trate conmigo. ¿Quieres que Dios trate contigo? Aguacates maduros, hermano. No, nunca digas eso. No, pues que me convenza Dios. Es que Dios no tiene que andarte convenciendo. Él ya lo dijo. Y como tú eres temeroso de Dios, perdonas. Jesús dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Achis. ¿Poco? ¿Por qué? Y empezamos a relinchar, hermano. Pero si Dios dijo que pusiéramos la otra mejilla, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponla. Oye, pero eso es ser tonto. Bueno, entonces no seas tonto, pero dejas de ser temeroso de Dios. Ahora, tonto según la opinión de quién. Porque el hombre sabio es el que teme al Señor. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Así dice o no dice? Amén. Sí, ahora, si Dios dice, la mujer no se separe de su marido. ¿Qué hace una mujer temerosa de Dios? A menos que corra riesgo de que la mate, bueno, pues ahí sí córrale. Pero si la mujer, ay, pastor, es que tiene un carácter del diablo, déjeselo a Dios. Cuando Dios amansa machín. Pero no lo deje. Pero hoy la gente se divorcia por cualquier cosa. Es que no nos entendimos. No somos compatibles de caracteres. Pero Dios dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Y qué dice una persona temerosa de Dios? Con ella me muero. No, pastor, es que a usted le tocó buena. No crea. He trabajado mucho en ella.
ni tampoco a ella le tocó bueno. Ella ha trabajado y hemos trabajado juntos y las diferencias las hemos solucionado como gente pensante y temerosa de Dios. Y cuando ella tiene razón, no me quita no dejo de ser hombre en reconocer y pedirle perdón y aceptar su consejo. ¿Sí me explico? Ahora, cuando yo tengo razón, ella lo acepta. Pero hoy la gente, los cristianos, hermano, ¿sabe usted que en los Estados Unidos, fíjese, la gente se está divorciando más entre cristianos que entre no cristianos? Porque no, pues ya ni modo, pues no nos aguantamos. ¿Para qué sufro? ¿Para qué sufro? Ay. Y tú no sabes qué monstruo te va a tocar después. Entonces, aguante, dele, busque a Dios. Véngase, vieja, vamos a buscar a Dios, que te quite lo bronca y que me quite lo bronco. Y nos tomamos de la mano, Señor, aquí estoy, soy broncudo y soy tremendo. Y que la esposa le diga, sí, Señor, es un estropajo el diablo, pero aquí estamos, Dios. Queremos que tú llenes nuestro corazón con tu presencia. No vamos a lastimar el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos no van a crecer sin padre. Nuestros hijos no van a crecer sin una mamá. No vamos a estar sufriendo. Por eso queremos tu presencia, que nos dé la sabiduría que necesitamos para hacerle frente a esta situación. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a salir adelante. Pero hoy, por cualquier cosa, la gente ya no tiene temor de Dios y por eso empiezan los malos deseos. A ver si me encuentro a la de la seco. Y se la encuentra. Y resulta que casualmente también tiene broncas con el esposo. Por eso Dios no cumple todos los deseos. ¿Y cómo estás? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿O cómo es él, verdad? Ay, Dios. Amados, Dios es tan grande y tan poderoso que vale la pena obedecerle, servirle y serle fiel. Quien sirve a Dios de corazón no anda con malos deseos. Amados, el temor de Dios es el que nos hace caminar en santidad para con el Señor. Amén. Ser fiel a Dios para que nuestros deseos sean puros. La Biblia dice que Dios premia siempre a los fieles. Y uno de sus galardones de la gente fiel es que va a recibir respuesta a sus oraciones. Amados, temer a Dios es servirle por amor. Alguien que ama a Dios busca complacer los deseos del corazón de Dios y alinea sus deseos a los deseos de Dios. Por eso sus deseos se cumplen. Dios, al ser santo, perfecto y poderoso, es digno de nuestro temor. ¿Cuántos dicen amén? Podemos servirle por amor. Temer a Dios nos lleva a evitar desagradarle y abrazar todo aquello que le complace. Yo voy a abrazar lo que le complace a Dios para no desagradarlo. Por eso es que renunciamos a todo mal deseo que ofende a Dios, que nos daña a nosotros, que se sale de la voluntad de Dios o que daña a los que nos rodean. Temor a Dios nos lleva a ser fieles, a ser permanentes, a ser comprometidos, a ser obedientes, a ser agradecidos, a honrar a Dios, a alabarle, a servirle y amarle. Quizá en este tiempo pudiera estar pasando por alguna turbación porque no recibe una respuesta a alguna de sus oraciones, pero sería bueno pensar y evaluar si en la vida tenemos un verdadero temor reverente a Dios y si le estamos realmente obedeciendo. Somos personas temerosas de Dios porque Dios promete cumplir el deseo de los que le temen. Amén. Ahora, yo no le garantizo que va a ser mañana, pero de que Dios lo cumple, lo va a cumplir y lo va a cumplir en el tiempo perfecto. Ayer me daban un testimonio tan lindo y pues lo voy a tener que compartir porque lo traigo aquí. Unos hermanos de aquí de la congregación, 15 años de casados, y nunca habían podido comprar una casa. Se fueron 10 años a los Estados Unidos, no pudieron comprar casa allá, regresaron aquí y no pudieron comprar su casa. Él se dedica a escriturar casas. Y decía la hermana, oye, ¿cómo es posible que tú estés escriturando casas y no tengas la tuya?
y él había pedido un dinero para un familiar y el familiar no pagó y su crédito se quemó porque el familiar no pagó. Entonces, pero de pronto, hermano, pasa el tiempo, la gente es fiel, 15 años han pasado y ellos están siendo fieles a Dios. Los últimos 5 han estado con nosotros. Ya pasaron por todo Reto de Valientes, por Rema, por 2 es igual a 1, están en la escuela de discipulado. Dice, pastor, nosotros nos metimos a todo porque queríamos agarrar de todo. Dice, pastor, acabamos de comprar nuestra casa nueva. Y era un deseo de su corazón. ¿Sí me explico? Y ahí está. El Señor se los concedió. Cuando checaron el buró de crédito, le dicen, tú no tienes historial malo. Dios también tiene borrador. Y Dios cumple el deseo de aquellos que le temen. A mí me da tanta tristeza cuando la persona tiene 2 meses viniendo a la casa del Señor y ya quiere que Dios le cambie lo que en 30 años se echó a perder. Espérate. Teme a Dios. Busca a Dios. Y ¿sabes una cosa? Dios te lo podría cambiar así. Pero ¿sabes por qué no lo cambia? Porque lo vuelves a echar a perder. Diga conmigo, señora, con razón no cambié esto y todavía. Pero, ¿sabe? A veces yo creo en milagros, pero me doy cuenta que Dios normalmente no actúa por milagros, actúa por procesos. ¿Se ha fijado? Y yo soy creo en milagros. Lo creo. En milagros instantáneos, sobrenaturales. Un milagro es cuando una ley natural se suspende y sucede lo imposible. Pero yo he visto como pastor en los años que tengo de pastorear gente, es que Dios normalmente usa los procesos y Él hace el milagro en forma progresiva. ¿Por qué? Porque no quiere verte feliz. No. Porque si tú no estás preparado, vas a echar a perder todo lo que Dios haga contigo. Así es de que usted, si usted es temerosa de Dios, y usted es temeroso de Dios, no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Y siga adelante sirviendo al Señor. Amado, ¿tendrá Dios compromiso en cumplir los deseos buenos? Diga conmigo, sí, Él se compromete. ¿Nos ayudará o bendecirá el hecho de que este tipo de deseos buenos se cumpla? Claro que sí, porque a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. ¿Debieran cumplirse los buenos deseos? Seguro que sí, porque los buenos deseos son una bendición para nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo termino con esto. Le voy a invitar a que en esta Navidad y en este año nuevo, ya estamos adelantando la fiesta, le voy a decir cuál es el mayor deseo que debe tener. ¿Quiere saberlo o no? De acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia. Si usted y yo logramos satisfacer ese mayor deseo en nuestra vida, lo demás, hermano, vendrá por añadidura. Hay cosas que ni le va a pedir a Dios y Dios se las va a dar. ¿Sabe cuál es ese deseo? Léalo conmigo. Salmo 73, versículo 25. Y ahora quiero que lo repita conmigo en voz alta, porque esto es para Dios. Dígalo, 1, 2, 3. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Señor, que todos mis deseos tú estés incluido, porque si tú no estás incluido en todos mis deseos, yo no quiero esos deseos. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Y le voy a dar otra recomendación. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla todos sus buenos deseos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Incluir a Dios. Si tú no estás en el cumplimiento de este deseo, no me lo des. ¿Sí me explico? Señor, quiero esto. Se vale pedir, pero después de que pida, dígale, Señor, nada más que hay una cosa. Si tú no estás en el cumplimiento de este deseo, yo no lo deseo, porque fuera de ti nada deseo en la tierra.
si el cumplimiento de este deseo me va a apartar de ti, no lo deseo, porque te deseo más a ti, Señor. ¿Sí me explico? Señor, si el cumplimiento de esta bendición y ese anhelo que yo tengo va a menguar mi pasión por ti, por tu reino, no me lo des, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir a la presencia del Señor y hacer lo que dice el salmista ahí en el Salmo 38 versículo 9. ¿Qué dice? Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Como diciendo, Señor, mira, Señor, yo te entrego y pongo delante de ti todos mis deseos. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Delante de ti, Señor, están todos mis deseos. Si son malos, perdóname y quítalos. Si son deseos de la carne, no los quiero. Deseos de los ojos, no los quiero. Son deseos que el diablo ha puesto, no los quiero. Quiero los deseos que el Espíritu Santo pone en mi vida.